Y bueno, mañana es el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo, y en conmemoración de este 1 de mayo, hoy nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar con Marina Cabat, que es doctora en Historia, docente de la UBA, investigadora del CONICET, y también es miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Con ella vamos a hablar de las distintas resignificaciones que tiene esta fecha a lo largo del tiempo en la Argentina y cuál es la situación de los trabajadores hoy. ¿Qué tal, Marina? Muy buenos días. Gabriela Vidal te saluda. Gracias por atendernos. Buenos días, Gabriela. Gracias por la comunicación. Y bueno, contame un poco acá en la Argentina cómo se han dado las distintas luchas de los trabajadores. Bien, en la Argentina el movimiento obrero tiene un nacimiento bastante temprano. Por eso es uno de los primeros países donde se realizan las jornadas de lucha y de protesta reivindicativas del 1 de mayo. Sí. Recordemos que la fecha tiene su origen en el movimiento huelguístico de Chicago de 1886, donde los trabajadores están en huelga por la jornada de 8 horas y otras reivindicaciones, y que enfrentan una feroz represión en puerta de fábrica. La represión genera más de 30 obreros muertos. Sí. Y se producen obviamente enfrentamientos con la policía, y a raíz de eso no solo está la represión del momento, sino que el Estado norteamericano lleva a juicio a obreros que participan de las protestas, determinando la ejecución de 5 obreros y la cadena perpetua de otros 2. Por eso la idea de los mártires de Chicago hace referencia a estos obreros. Sí. A partir de ese momento, un congreso internacional, un congreso de la Segunda Internacional, establece el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, una protesta que no es local, sino que es mundial, claro, donde los trabajadores se reconocen en todo el mundo como parte de una misma clase, como parte de un grupo que tiene los mismos intereses, y que ese día es un día de lucha y de reivindicación. Sí, paradójicamente, vos fijate que en Estados Unidos no se celebra, justamente ni en Estados Unidos ni en Canadá. Ellos lo conmemoran el Labor Day en septiembre. Sí, precisamente para distanciarse de esta historia que realmente no quieren que se recuerde, que en su caso es trae al presente los crímenes del Estado capitalista y cómo el Estado y las leyes capitalistas juzgan a los obreros que se levantan en protesta. Exacto. Y en otros países el proceso de resignificación no tiene que ver tanto con cambiar la fecha de agenda en el calendario, sino con resignificarlo. Sí. En la Argentina el 1 de mayo tenía una tradición muy fuerte. El Congreso de la Segunda Internacional, que fija la fecha del 1 de mayo, es de 1889, y 1890 es el primer año que en todo el mundo aparece el 1 de mayo como fecha de protesta internacional, y sí, ya en la Argentina ese mismo año es el primer 1 de mayo internacional de protesta. Hay una protesta en Buenos Aires organizada por los obreros del Club Bowards. Es un nucleamiento obrero, una de las primeras organizaciones que surgen en la Argentina. Entonces la Argentina tiene una tradición muy fuerte de conmemorar el 1 de mayo y transformarlo en una jornada activa de protesta en relación a las reivindicaciones de los obreros en la coyuntura de cada momento. Por eso quizás no se cambia la fecha de día, pero sí, sobre todo a partir de el peronismo, hay una resignificación muy fuerte de el contenido
de qué es aquello que se conmemora o que se celebra, es una conmemoración, una jornada de lucha o es una celebración. Sí. Aparecen todas estas resignificaciones. Sí, realmente, ¿no? Porque muchos dicen se celebra, es una conmemoración, en realidad. Aquí en Argentina, por allí, digamos, la diferencia es un poco gris, un poco difusa, ¿no? Es relativamente difusa, quizás porque hay símbolos de las luchas previas que reaparecen en afiches del 1 de mayo peronista o posteriores, pero lo que hay es un intento de transformar una jornada que no es solo de conmemoración, no es solo recordemos el pasado como si fuera una instancia superada, sí, sino que es una jornada de lucha por las reivindicaciones actuales de la clase obrera y que está asociada además a la búsqueda de las organizaciones de clase obrera de trascender este sistema social en el cual los trabajadores están sometidos a la explotación capitalista, sí, sea en mejores o en peores condiciones, pero que están en ese marco en el cual dependen de conseguir empleo para sobrevivir, exacto, dependen del nivel salarial que tengan, y que eso puede mejorar o empeorar en distintas coyunturas históricas, pero mientras que se mantiene dentro del mismo sistema, las conquistas sindicales de un día pueden perderse al otro. En ese sentido, el 1 de mayo también tiene un sentido más revolucionario, de la búsqueda no solo de las 8 horas o de un mejor salario, sino también de la búsqueda de un sistema social donde no haya esta diferencia de clase, que todos trabajemos y por ende todos podamos trabajar menos, sí, ¿no? Donde no haya patrones ni obreros, y donde pueda haber una sociedad del real bienestar, o sea, una sociedad de la abundancia, una sociedad del tiempo libre, etcétera, que es lo que busca el movimiento socialista. En la Argentina, en cambio, el movimiento del día del 1 de mayo fue transferido de la idea del Día de los Trabajadores, sí, y de sus luchas, por el Día del Trabajo. Exacto. Y entonces los trabajadores quieren abolir el trabajo explotado, el trabajo alienado, y este contenido del Día del Trabajo estuvo muy asociado también a las ideas religiosas del trabajo como algo que dignifica, del trabajo como de alguna manera casi un castigo necesario al que se somete, claro, el hombre. Y en ese sentido esta resignificación que opera muy fuerte con el peronismo, donde se trata de transformar el día de los trabajadores en el Día del Trabajo y a saber en una celebración, ya venía precedida por un movimiento similar desde los años 30 por la Iglesia, que intenta modificar el contenido de esta fecha en un sentido más de conciliación de clases, en un sentido más de aceptar la necesidad del trabajo explotado y a lo sumo dignificarlo de alguna manera. Sí. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores hoy en día? ¿Cómo podés, por allí desde el punto de vista de todo el movimiento histórico? Si uno ve una perspectiva de largo plazo, la clase obrera argentina viene sufriendo un proceso de deterioro de todas sus condiciones de existencia. Si uno piensa en los salarios de mitad de la década de los 70, los salarios, sí, actuales, los salarios de hoy son la mitad de lo que eran los salarios de la década del 70. A eso justamente Marina Cabat viste, por allí es uno que lo ve, por ahí no lo ve desde el punto de vista de la historia y del movimiento, cómo se viene produciendo, pero sí se nota este deterioro. Que se nota también en condiciones de vivienda, falta de acceso a la vivienda, a la salud,
Y esto es una tendencia que se ha dado con todos los gobiernos, de un signo o de otro signo. Es una tendencia de largo plazo en la cual, por un lado, hay una pérdida de poder adquisitivo del salario, sí. Por otro lado, tenemos una fragmentación de los trabajadores muy grande. Hoy un tercio de los trabajadores está en negro, y estar en negro es carecer de cualquier derecho laboral en absoluto. Sí. Límite de jornada de trabajo, vacaciones, aguinaldo, nada está reconocido allí. Exacto. Entonces tenemos una situación de la clase obrera fragmentada por el peso del trabajo en negro, por el peso de la desocupación, y donde los trabajadores que mantienen su empleo, incluso en blanco, están firmando sistemáticamente paritarias por debajo de la inflación real, con lo cual este proceso que nosotros decimos es de largo plazo, ¿sí? Que lleva ya a esta altura 50 años de caída salarial, sí. Porque hablamos de mediados de los 70, hasta ahora ya estamos hablando de 50 años de caída salarial, viene agravándose en los últimos años con el regreso de la inflación y con paritarias que se firman por debajo de la inflación. Sí. Pensemos que este año el gobierno intenta imponer paritarias del 30% porque en el Congreso han dibujado en el presupuesto una proyección de la inflación del 30%, sí, que ya se ve el Banco Central que no se va a cumplir. El Banco Central prevé el 50%, y los únicos sectores que logran de alguna manera defender parte del poder adquisitivo son los que han salido a luchar. Sí. Como uno puede ver, el sector de salud en Neuquén, que tuvieron que salir a cortar rutas para finalmente conseguir lo mínimo básico de no perder frente a la inflación de este año, que fue un aumento del 53% que consiguieron los trabajadores de salud en Neuquén. Estamos hablando de trabajadores súper esenciales, sí, y que para en este momento, ¿no? Exacto, y para no perder, ya no para ganar salario, para no perder salario real, tuvieron que salir a cortar ruta. Acá uno de los problemas que vemos es esto que se confirmaba en el largo plazo. Un gobierno u otro gobierno no ha modificado la situación de los trabajadores y se ha profundizado esta caída salarial. Con el agravante de que cuando gobierna el peronismo hay una dificultad mayor para salir a luchar, porque ya no solo los trabajadores que quieren salir a luchar tienen que enfrentarse a los gordos de la CGT, a la vieja burocracia, sino que los sectores que se presentaban como combativos, como puede ser la CTA, como puede ser sectores de ATE, sí. Cuando el gobierno es peronista, pasan al oficialismo. Por ejemplo, en las paritarias estatales, que sí. Han sido de caída salarial, de rebaja salarial, en otros años ATE no firmaba las paritarias, las firmaba solo PCN, porque ATE se oponía a paritarias que implicaban un retroceso salarial. Sí. Pero el año pasado ATE la firmó. Entonces ahora los trabajadores que quieren salir a luchar tienen la dificultad de tener que enfrentarse a burocracias sindicales, no solo la clásica de la CGT y los gordos de Moyano, sino también la de la CTA, Yasky, ATE, que en función de apoyar a un gobierno que es de su signo político, abandonan el reclamo de los trabajadores. Sí, la verdad que, digamos, está bien que no firmaran paritarias, pero está mal que hayan firmado después. Exacto. Si las condiciones son exactamente las mismas, es decir, que no se cubre el salario, el aumento no significa que sea al menos un empate con la inflación, ¿no? Porque si no es una pérdida. Claro, en realidad son paritarias que lo que plasman es las rebajas salariales, esa pérdida de poder adquisitivo que vemos todos salir al supermercado. Entonces, un déficit que tienen los trabajadores es la necesidad de construir un movimiento obrero que sea independiente de los gobiernos, o sea, que pueda reclamar las demandas más básicas frente a un gobierno o frente a otro. Y al mismo tiempo, esto que planteaba antes, eso sería un primer paso. Por otra parte,
si nos mantenemos en una mera resistencia de resistir la caída salarial, de que el movimiento obrero sea independiente de los gobiernos de turno, eso estaría bien y sería un paso, pero al mismo tiempo, si siempre gobiernan otros, siempre estamos a la defensiva, siempre estamos en la resistencia, y resistir es estar frenando permanentemente ataques. Sí. Para salir de esa situación es necesario construir otra alternativa y recuperar las tradiciones originales con las cuales se pensó el 1 de mayo, una lucha por el socialismo, por la posibilidad de organizar la sociedad sobre otras bases. Y esto es hoy más importante que nunca. La pandemia mostró los límites del capitalismo y lo que más lo sufren son la clase obrera. Hay una estadística que no existe. Hoy por hoy estamos bombardeados de estadísticas sobre la pandemia, pero hay una estadística que no figura porque nadie recolecta los datos con esa mirada. Pero los más afectados por la pandemia es la clase obrera. Sí. Porque no es lo mismo, incluso dentro de los mismos grupos etarios y grupos de riesgo, no es lo mismo una persona de 80 años que fue toda su vida un burgués, que nunca trabajó en una fábrica, que nunca tuvo que aspirar gases textiles, polvo de una fábrica textil, que no se arruinó sus pulmones trabajando. No es lo mismo la salud que tiene un burgués a los 80 años que alguien que trabajó toda su vida en una fábrica. En cualquier grupo que vos tomes, cualquier grupo etario, o de sexo o de cualquier condición, siempre el mayor riesgo va a estar entre los obreros, porque son los que sus condiciones de vida, nutrición, su salud, ya ha sido perjudicado permanentemente por este sistema social, y obviamente tienen menos defensas frente a la enfermedad, más posibilidad de contagio porque deben movilizarse para trabajar, porque deben movilizarse porque no pueden hacer un transporte público, porque no es que van en el auto, van en el auto, van en el transporte público, no pueden hacer por internet una compra mensual, con la plata que van consiguiendo van saliendo a hacer compras día a día. Claro, entonces, día a día. El obrero es el que está más en riesgo, en todo sentido, y está más expuesto, es el que más sufre la pandemia, y la ineficiencia para resolver esto está dada por los límites de este sistema, donde no puede haber una lucha organizada contra la enfermedad, donde las distintas empresas, en vez de los científicos, en vez de colaborar en resolver antes el problema de la vacuna, distintos equipos de distintas empresas compiten entre sí. Sí. Las trabas que existen para la vacuna, todo es producto de estas mismas limitaciones. Entonces, esto de alguna manera también nos tiene que salir a plantear, bueno, nosotros necesitamos reorganizar la sociedad de otra manera, porque si no, los obreros vivimos permanentemente en riesgo en este sistema social. Exactamente. Marina Cava, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente te vamos a llamar para consultarse sobre otras cuestiones. No, muchas gracias a ustedes y quedamos a disposición. Será Saludos hasta pronto. a la audiencia.